Bueno, bienvenidos a todas y a todos al directo de hoy. Antes de que empecemos las dos a hablar, pues voy a presentar a Elizabeth y os recuerdo pues el tema del directo de hoy, que era que va a tratar sobre las emociones en la etapa preconcepcional. La etapa preconcepcional, que es todo lo que viene antes del embarazo. Elizabeth es psicóloga, la conocí gracias a las redes, a Instagram, para que veáis que las redes unen y hacen que se creen sinergias y lazos. Y decidimos hacer un vídeo, o quién sabe si haremos más vídeos, sobre este tema, porque es un tema que nos gusta a las dos, que creemos que está por explotar, porque no hablamos mucho de las emociones, y las emociones son muy, muy importantes. Y bueno, a ver qué podemos aportar y qué podemos compartir entre todos. Exacto. Gracias, Elena, lo primero, para invitarme a este directo a hacerlo, con mucha ilusión. Y bueno, si quieres empiezas un poquito tú situando en toda la etapa, ¿no?, preconcepcional, de tu punto de vista, y luego ya vamos a ver un poco todo lo emocional que hay ahí, que no es poco. Eso es. Vale, comentaros que haremos esta primera parte entre Elizabeth y yo, toda seguida, para luego poder cortarla y subirla al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, una vez lo subamos al canal, lo que haré será, en la cajita de información os pondré como los temas que hemos ido hablando, con los enlaces directos por minutos, para que podáis ir viendo lo que más os interesa, ¿vale? Entonces eso, a partir de aquí haremos un poquito Elizabeth y yo, y luego ya pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Nada, dicho esto, pues bueno, la semana pasada saqué un vídeo sobre la etapa preconcepcional y os preguntaba en el vídeo si es importante esta etapa y si creíais que había que realizar una visita preconcepcional, ¿no? Y en el vídeo os contaba pues todos los tipos de cuidados y todas las actividades que se llevan a cabo en esta etapa. Lo tenéis ahí, lo podéis ver las veces que queráis, pero bueno, yo hoy quería incidir en que es una etapa que es importante, y que es importante estar bien a nivel físico y a nivel emocional, tanto uno mismo como la pareja. Y bueno, y poco a poco pues hoy iremos hablando de los cuidados, tanto del punto de vista de la matrona como del punto de vista de la psicología, que hablará Elizabeth, ¿vale? Entonces, bueno, sí, dime Isabel, Elizabeth. No, decía que sí, además que muy interesante realmente el vídeo y realmente un porcentaje muy pequeño realiza esta visita. Creo que dijiste alrededor del 10%, y desde aquí también animar a todo el mundo que realmente es algo pues que puede dar mucha información, que puede relajar un poco esa búsqueda y sobre todo ya de entrada, ¿no?, situarnos en lo que realmente es el ciclo, cómo funcionamos y darnos una información muy valiosa que seguramente ayudará a nivel emocional en muchas ocasiones. Eso es. Hoy justo hablaba con una conocida, una amiga, de que muchas parejas, ¿no?, se quedan a la primera y ni siquiera han tenido tiempo para pensar en todo lo que viene, ¿no? Y que, por el contrario, otras parejas que tienen un embarazo que cuesta tanto y que igual no llega cuando pensaban que iba a llegar, ¿no?, pues pasan otro tipo de fase y por otra parte, tienen como mucho más tiempo para asimilar, pensar, proyectar lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que tenemos como dos tipos de parejas, ¿no? Los que les pasa a la primera y ni siquiera les da tiempo a asimilarlo, bueno, tienen el embarazo, menos mal, y los que no llegan, ¿no? Embarazo que no llega. Exacto. Y ahí sí que eso influye muchísimo porque en el fondo, ¿no?, muchas veces también pensamos, esto está muy extendido, que todo el mundo se queda a la primera, a nivel sobre todo también siempre nos han dicho, ¿no?, protección, que evidentemente hay que tenerla y sobre todo por todo lo que no es el embarazo, eso sin lugar a dudas, pero tenemos como muy integrado que sexo sin protección igual a embarazo, en cierta manera, o sea, haciendo un poco como muy extenso, ¿no?, generalizando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente un mes y otro mes y otro mes y eso no llega, claro, ahí va viendo toda una curva de emoción, de sentimientos, lo que empieza con mucha ilusión y con mucha tranquilidad. Bueno, pues mes a mes, cada mes, hay un momento en que incluso cada regla es un duelo, ¿no? Es otro mes que no, otro mes que vuelvo a empezar. Y bueno, ahí se van generando cada vez unas emociones pues, mucho más intensas, que se viven con mucha más intensidad y que si no se ha hecho, por ejemplo, esa visita, ¿no?, preconcepcional, igual es que tampoco están afinando mucho en la búsqueda. Entonces hay una parte de dificultad obvia, porque no 100% en cada mes, ¿no? Pero es que además igual realmente no está dificultando por la propia lógica del ciclo en sí. Por eso precisamente... Sí, de hecho,
De hecho, la probabilidad de un embarazo en una pareja sana, ambos miembros de la pareja, en un ciclo es de un 25%. O sea que realmente no es tan fácil y requiere de varios ciclos de intentos, que quedarse a la primera, aunque lo digamos mucho, no es lo más habitual o lo más normal, y es normal que cueste unos meses. Y eso, que es un 25%. O sea que bueno, que es normal que se tarde unos meses, ¿no? Y también esos meses nos sirven para prepararnos. Exacto, totalmente. Realmente, lo bueno del embarazo, de hecho, está previsto un poco para todo, ¿eh? No solo para la parte física, evidentemente, que necesita el bebé para desarrollarse, sino porque es una parte en la que además durante el embarazo, que eso ya lo veríamos, pero se va haciendo también una revisión, ¿no? Más con nuestra infancia, se va proyectando ya la familia, vemos esa conexión con el bebé, cómo lo imaginamos. Y bueno, hay todo un trabajo ahí que es muy bueno hacer durante el embarazo. De hecho, ahí se llama la transferencia psíquica que hay durante esa etapa, porque es una etapa en la que, bueno, hay mucho movimiento a nivel emocional. Se puede trabajar muy bien todas esas emociones para luego además tener un posparto. Cada posparto depende de muchísimas cosas, pero sí, como hayamos llevado la búsqueda, el embarazo, dependerá mucho cómo podamos afrontar el posparto, con qué herramientas llegamos, ¿no? Llegamos más tranquilas o llegamos con ya un poquito de ansiedad conducta. Claro, claro. Yo sobre todo lo que quería decir ya desde el principio un poco es que evidentemente cada mujer y cada pareja son un mundo, entonces está bien que se viva como se viva. O sea, habrá quien realmente decide, vamos a buscar tan felices de la vida, tan relajados, sin hablar nunca más de ello, excepto que pasarán un mes, 2 meses, 3 meses, o los que sean, sin alargarse mucho, que entonces casi todo el mundo se preocupa, obviamente, como es lógico. Pero si más o menos llegan aquello, lo que ellos han considerado normal, pues ya está, no hay más. Y también habrá quien desde el primer día esté mucho más pendiente de los ciclos, de hacer la visita preconcepcional, y todo está bien siempre que se viva bien y con tranquilidad, ¿vale? Que a veces, ¿no? Si no, tampoco hay que... Al final es algo sano, algo natural, algo que hacemos en principio porque nos apetece, porque hemos decidido en pareja, o sea el tipo de pareja que sea, o mamá soltera, se ha tomado esa decisión. Entonces ahí, como la vivamos, si es desde la tranquilidad, bien vivido estará. Vale. Y también yo ante esto siempre pienso que muchas parejas no dicen, no, yo no me quiero hacer ilusiones este mes por si no viene, ¿no? O no lo quiero pensar mucho. Pero que también es bueno ilusionarse y ver la parte positiva, porque vivir en modo positivo te hace... No es ser un ingenuo de la vida, ¿no? Porque puede que ese mes no te quedes embarazada, pues no pasa nada. Pero yo creo que el vivir en clave positiva nos ayuda a llevar a afrontar mejor cada día, ¿no? Si vives pensando, esto no me llega, otro mes más, este mes seguro que no, pues es que va a ser un mes que es un rollo. O sea, ¿no? Ya el hecho de tener relaciones sexuales se va a convertir en una rutina. Al final, la relación de pareja, si no hay una buena comunicación, bueno, de esto vas a saber tú mucho más que yo, pero se va a haber roces y pues va a haber problemas y va a ser un proceso pues más pesado, ¿no? Exacto, por eso yo no sé, ahora nos contarás también a partir de qué momento empezáis a considerar que es necesario monitorizar más el ciclo, pero yo sí siempre digo que desde el principio es mucho mejor vivirlo súper relajadamente. Está bien tener la información de saber, ¿no? Pues más o menos cuándo es el periodo de ovulación, cuánto dura y por qué es bueno tener las relaciones en ese momento, pero sin empezar desde el primer mes con sitios de ovulación, sino medir temperatura basal, porque entonces ya estamos desde el principio, obsesionadas en parte, ¿no? Que yo entiendo que luego cuando te dicen, ¿no? Es que me dicen que no me obsesione y es inevitable. Una cosa es el preocuparse, evidentemente. Alguien que quiere tener un bebé, una pareja, es que es, pues claro que se va a preocupar y claro que va a estar pendiente de eso. Y es bueno aceptarlo. Las emociones no debemos negarlas, debemos aceptarlas, transitarlas y ver cómo las gestionamos. Pero sí que si lo empezamos a hacer el primer mes, pues vamos un poquito mal en el aspecto de que se convierte en eso, ¿no? En una carrera contra el reloj. Y no es eso. Entonces yo siempre recomiendo que al principio se disfrute, que se den ¿no? La pareja también lo pueden hablar, de decir, ¿cuánto tiempo nos damos para vivirlo súper relajadamente? 3 meses, 6 meses, y ir teniendo un poco este diálogo para compartirlo. Es perfecto, o si lo pueden compartir con la matrona, con su ginecólogo, ginecóloga, para ver que van alineados dentro de no más o menos los límites. Pero sí que es cierto que mejor ir paso a paso. Primero disfrutamos, no tiene que convertir en el centro de nuestra vida. Es evidente que es una cosa ilusionante, que está muy bien y que todo lo vivimos, ¿no? Con esas ganas y con pues cuidarnos, que ahora lo veremos también, cómo nos cuidamos, qué hacemos para estar mejor y favorecer este embarazo, pero sin que se convierta en el centro de nuestra vida, porque entonces ya
vamos un poco a encadenar, ¿no? Emociones un poquito más difíciles de vivir y de gestionarse. Sí, eso es. Yo creo que al final, sea madre soltera o una pareja o lo que sea, esa persona tiene que tener un apoyo, sea la pareja o sea la familia, una buena red social y eso tiene que ser sólido, ¿no? Y al final, si eso se tambalea y se pone todo el foco en el embarazo, pues lo que dices tú, ¿no? Al final pues nos obsesionamos, solo nos centramos en eso, toda nuestra vida se convierte en eso y bueno, pues sí que es verdad que es fácil decirlo y imagino, ¿no? que todas las personas que pasan por esto, pues en esos momentos y en esos meses todo te parece que eso es lo más importante, ¿no? Pero bueno, buscar momentos de desconexión, ¿no? Relativizar un poco, compartirlo con otras personas que están pasando por lo mismo, o hablarlo de manera natural y dejar que sea un tabú, porque a veces el tema de que estoy buscando o el tema de que no llega es un tabú. Y encima todo el mundo bueno, y luego está el tema de la sociedad, ¿no? Que parece que, bueno, que tienes pareja o que tienes cierta edad o que te casas y ya tiene que venir el bebé, ¿no? Y a veces no viene por elección o no viene porque no viene y no hay que dar ninguna explicación. O sí, callar a la gente, no sé esto, pero bueno. Mismo, ¿no? Cada uno tiene que ver con qué se siente cómodo, ¿no? Al final hay una parte que es la de divulgación que tenemos que hacerla profesionales y quien le apetezca, evidentemente, porque en el tabú también estaría el tema de los abortos espontáneos, que luego cuando le pasa a alguien, ¿no? O la infertilidad, que está a la tasa alrededor de un 17%. Entonces, de repente, cuando ven que no llegan, empiezan a hablar y compartir y se dan cuenta de que no estamos solos, ¿no? Quienes nos enfrentamos a unas maternidades un poco más complicadas, pero ahí está la decisión de cada uno, ¿no? Ver hasta dónde corta, hasta dónde no. Es lícito lo mismo, desde dónde se haga y sobre todo que se haga con convicción y con tranquilidad. Y el obsesionarse, sobre todo, que lo que sí querría dejar muy claro es que es lógico y que va pasando un tiempo, ¿eh? Que sobre todo ahora yo me centraba en cuando más o menos empezamos, pues ahí intentar estar más relajados y evidentemente, tal como se vaya alargando el proceso, evidentemente va a empezar a angustiar, entraremos en pruebas y ahí sí que es normal que nos centremos muchísimo más en todo, porque desde la parte médica también, ¿no? Necesitaréis más esa monitorización, que os den detalles, con lo cual ya entramos en otro mundo, ¿no? Pero sobre todo es el permitirse transitar desde el inicio, quien empieza, que dice, pues mira, nos vamos a pasar este mes, ¿no? Si hay alguien por aquí que está en esa situación o que lleva 2 meses, ¿no? Saber que está dentro de la máxima normalidad, que de momento relajarse y disfrutar y que paso a paso, ¿no? Con tranquilidad y depende evidentemente de la que pongamos, que eso sí que es cierto que influye, es así, también hay que saberlo, que a veces, ¿no? Luego yo tengo algunas con tratamientos de reproducción asistida y hay quien, por ejemplo, lo ha empezado con 30 largos, 40, ¿no? Y claro, cuando han visto que realmente eso es así, que los óvulos, ¿no? La calidad, que hay unas dificultades, y sí se sienten un poco en ese engaño de, pero yo no lo sabía que esto era tan real, ¿no? Que era tan influyente. Entonces es equilibrar, ¿no? Al final es ese equilibrio. Sí, bueno, respecto a esto, al menos aquí en la sanidad pública, a las parejas que llevan un año de relaciones y no se quedan embarazadas, se remite entonces a consulta de ginecología para hacer más estudios en menores de 35 años. Si tienen más de 35 años, a los 6 meses. Entonces, bueno, pues sí, son cosas que hay que tener en cuenta. Igual que eso, debemos conocer nuestro cuerpo, ¿no? Cuando te planteas buscar un embarazo, pues puede que alegremente te quedes a la primera y no saber ni siquiera cómo son tus reglas, pero sería interesante que si estás en ello, pues veas cada cuánto tienes la regla, cuándo crees que ovulas e intentar aproximar las relaciones los días cerca de la ovulación. Bueno, pues todos los cuidados alrededor de esta etapa que son importantes para intentar que llegue el embarazo, ¿no? Exacto. Bueno, por aquí qué bonita la inocencia de los primeros meses. Pues sí, es muy ilusionante. Al final es la novedad, es la alegría, la ilusión. Sí, yo creo que es bonito y que también hay que disfrutarlo. Claro que sí, afortunadamente también aquí estamos dando los datos también menos positivos, ¿no? Hablando de la infertilidad, del aborto, evidentemente, porque es una realidad y es necesario, ¿no? Que se sepa poder hablar de ella, que se sientan que hay quien ¿no? Que les tenemos que escuchar,
hay quienes acompañamos, que hay profesiones que todavía no se conocen tanto, ¿no? Por ejemplo, la psicología perinatal todavía no es algo que todo el mundo sepa que puede recorrer a ello, y quizás vas a un psicólogo no especializado, evidentemente, seguro, ¿no? Podrán hacer muy buen trabajo, pero al final, bueno, hay una serie de particularidades, ¿no?, en estas etapas, que si estás especializado, pues se puede acompañar de otra manera, dijéramos. Entonces es bueno saber que esto está ahí y que se pueda hablar y poder comentar todo lo que nos va sucediendo, porque la maternidad puede ser súper bonita, menos bonita y complicada, ¿no? El camino, sobre todo, a la maternidad. Luego hay otros temas que también dan para... Sí. Estamos muy acostumbradas a que todo, ¿no? Al final es la foto, y ahí entra mucho también ese imaginario, ¿no? Y por eso el quedarse a la primera, el que todo vaya bien, y de repente empiezas a ver que, bueno, que esto no es tan fácil como uno se lo había pintado, pero sí que también, afortunadamente, hay un gran porcentaje de mujeres, parejas, familias, que todo les va muy bien, que se quedan embarazadas relativamente rápido, tienen un buen embarazo, un buen parto, oye, y así tiene que ser, ¿no? Pero debemos ¿no? El equilibrio entre el realismo y el positivismo, ¿no? Un poco, porque si no, al final todo es un ajuste de expectativas para luego no llegar a esas ansiedades de que nos van sucediendo cosas que no teníamos en absoluto previstas. Entonces, Elisa, desde tu punto de vista, ¿qué cuidados saludables en la parte emocional podemos hacer o podemos llevar en esta etapa para llevarlo mejor? Vale. Un poco, aquí sí que sería como muy genérico, que tenemos mucha tendencia a, bueno, no mirarnos muy adentro, ¿no? Al final es como vamos nuestro día a día, cuando estamos bien es más fácil, y cuando hay cosas que nos empiezan a inquietar un poco es como, uy, no les hacemos mucho caso. Entonces, y al final, ¿qué diría? Sobre todo tener momentos para la mujer al final, ¿no? Que es quien quizá normalmente está más pendiente. Eso por un lado, ¿no? Escucharnos, relajarnos, vivir, intentar ser conscientes de que estamos en este momento de búsqueda, como os decía al principio, sobre todo, ¿no? De una forma, pues bueno, que está ahí, evidentemente no estar también al tanto, ¿eh? Es decir, si veis que de repente, ostras, es que solo pienso en esto, siempre estoy muy pendiente, mido todo lo que hago, porque ahí es un poco también alerta, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Respondo siempre así ante cosas que me van sucediendo? Un poco es momento también para escucharnos, ¿no? Para ver cómo vamos viviendo las cosas que nos pasan, porque al final solemos reaccionar a las diferentes cosas de una misma manera, o con un tipo, ¿no?, de forma. Entonces ahí es como, pues no voy a permitir esto, ¿no? El ver cómo estoy. Entonces, evidentemente, ahí está genial pues el tener sus ratos de escribir, por ejemplo. Si a alguien le gusta escribir, es un súper momento para empezar ese diario desde la funda hasta luego el embarazo. Es fantástico poder ir ahí, ¿no?, escribiendo lo que sentimos, lo que pensamos, cómo lo vamos viviendo. Eso por un lado. A nivel de pareja, evidentemente, es un momento súper bonito para empezar a comunicar, para empezar a hablar de cómo es, ¿no?, esa familia, siempre con el imaginario, que está muy bien, pero también con el punto de realismo, ¿no?, de decir, bueno, las cosas a veces no son. Entonces, el diálogo, el cuidar a la pareja, o sea, cuidarnos nosotros y cuidar nosotras mismas, y a la pareja. Te dejaré a ti la parte más física, ¿eh? Me estoy centrando saludable que debemos hacer. Entonces, tener en cuenta sobre todo las que se quedan muy rápido, porque no tienen este periodo, ¿no?, más de asimilación, de relax, es momento realmente de estar tranquila. Hay mucho sueño, como seguramente nos podrás contar, en uno de los trimestres, ¿no?, en uno de los trimestres. Pues sí, pues llegas a casa después del trabajo, te tumbas y luego ya harás lo que tengas que hacer, ¿no? Pero permitirse esos momentos, porque realmente luego eso se acaba. Irse como despidiendo un poco, no del todo, sobre todo ya si hay embarazo. Cuando hay embarazo, irse despidiendo de ese yo individual, de ese yo fuera de una responsabilidad de un tercero, ¿no? De un bebé que va a estar ahí, que nos va a necesitar desde el minuto 0 hasta allá. Esto no se acaba. Entonces va variando, evidentemente, pero esto no se acaba. Entonces es disfrutar un poco de esa soledad, ¿no?, de esa independencia, de poder hacer lo que una siente cuando lo siente. Y saber que está muy bien, que es probar. Si lo sabemos, porque luego a veces viene el problema de decir, es que no me puedo ni duchar. Es que no, los primeros días ya te ducharás, ¿no? Pero de una manera te duchas. Entonces, bueno, el poder hacer el despedirse de alguna manera, con mucho tiempo por delante, de nosotras mismas, ¿no? El ser conscientes de eso. Para mí es una de las cosas más importantes. Ese duelo en tu caso, pues sería de Elena, ¿no?, o de Elizabeth, quiero decir, cada una de sí misma sin bebé. Y a partir de ahí ya llegamos un poco más conscientes, ¿no? Eso es, sí, disfrutar de ser dos o de ser uno o los que sean, ¿no? Y aprovecharlo.
¿no? Y que es una etapa preciosa. Es la etapa de novios y de recién casados, es una etapa preciosa y que una vez pasa y empiezan los hijos, como dices tú, ¿no? Pues ya no se va a repetir y que cada etapa es diferente. Sí, es cierto. Gracias. Yo respecto a la parte matronil, en el vídeo ya os conté, pero bueno, repasar 4 cosas, que entre ellas sería alimentación saludable. Si no has tenido una alimentación saludable hasta ahora, pues es un buen momento en la etapa preconcepcional. Si hay problemas de alimentación, pues ponerse en manos de un nutricionista o problemas de peso. O sea, es una buena etapa para ponerse todo a punto. En cuanto al ejercicio físico, lo mismo. A ver, no vamos a pretender, si no hemos hecho nada nunca, ponernos a hacer una maratón, pero hay que empezar. Y esta etapa, la etapa de antes de quedarse embarazada, pues es un buen momento para empezar a caminar, empezar a apuntarse a algún deporte, buscar tiempo para nosotras, como decía Elizabeth, y un tiempo para nosotras es cuidarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena motivación, ¿no? Voy a cuidarme para recibir y para tener a mi bebé y que el embarazo vaya lo mejor posible. Pues es que yo creo que qué mejor etapa para hacer esto, ¿no? Pues yo creo que ahí, sí. Y bueno, y luego desde el tema de controlar los ciclos, saber cómo funciona nuestro cuerpo, si hay algún tipo de patología médica, hacer una revisión y valorar el embarazo con esa patología, si se toma alguna medicación lo mismo, o sea, estar un poquito al día en tema médico y luego, bueno, si vais a la matrona o al ginecólogo os hará una analítica para ver las serologías y para ver un poquito cómo estáis y empezar a tomar el ácido fólico de manera preconcepcional, que al menos se recomienda 3 meses antes de quedarse embarazada. Como no sabemos cuánto vais a tardar, pues desde que hay deseo de embarazo, empezar a tomarlo. Eso por encima. Más en el vídeo. Perfecto. Yo ahora añadiría un poco, ¿no? En el momento, a partir de qué momento empiezan las pruebas, por decir algo, es decir, ahora hemos hecho los consejos, ¿no? Estos serían, como decía antes, ¿no? Cuando todo más o menos va bien, y entonces haría mucho inciso si en esos casos que pues, pasa y también hay la infertilidad secundaria, en ese caso en el que ya tienen un bebé, pero de repente no, es una nueva búsqueda muy diferente. Además, muchas veces en ese caso hay un choque muy grande porque quizá el primer embarazo fue rápido, fue bien, y entonces es como, ¿no? Al final esa es tu experiencia y normalmente nos basamos en las experiencias propias. Si las ha habido, qué mejor referencia que la propia experiencia para proyectar la siguiente. Entonces ahí de repente el choque es muy grande porque dices, pero ostras, ¿cómo puede ser, no? Entonces ahí es todavía más momento realmente de cuidarse, de permitirse, ¿no? Todas esas emociones, que a veces lo que nos pasa es que no las queremos sentir, las negamos, hacemos como si nada y esto ahí se va encallando. Y ahí sí que es importante buscar ayuda del tipo que cada una quiera, y con el tipo de profesional que sienta, porque al final, afortunadamente, ¿no? En el mundo hay muchos profesionales de muchos tipos, pero lo importante es tener el espacio, ¿no? Ese espacio para poder vaciar, para poder sentir, para poder hablar libre de juicios, sin miedo, de todo lo que es este proceso y de lo duro que puede llegar a ser a nivel, sobre todo emocional y físico, cuando ya se empieza el tratamiento, porque al final también no hay un choque ahí en el cuerpo. Entonces, bueno, es potente y es importante sobre todo cuidarse para, como decías tú también, ¿no? Para recibir y para cuidar. Y sobre todo cuando hay alguna dificultad, pues el pedir ayuda y aceptarlo, ¿no? Que a veces también queremos ir muy rápido, incluso en los procesos de fertilidad y más si hay ya temas más complejos, como con donaciones y todo. Estamos tan, ¿no? focalizado en el embarazo que ahí es como que es una carrera, ¿no? Que vas pendiente y te olvidas de ti, de la pareja, porque tanto sea otra chica o hombre, quien sea, ¿no? Los dos implicados en este proceso necesitan ese espacio para tomar conciencia, para liberar, para darse cuenta de lo que está sucediendo y para poder irlo asimilando. Entonces ahí sí que es clave, básico, el cuidarse. Muchas veces en estos procesos de la reproducción asistida y también en la espera de un embarazo, no sé si es mi sensación o lo que yo hablo con otras mujeres, ¿no? Pero la mujer como que se preocupa más, también muchas veces es la que lo va viviendo y la pareja tiene un papel como más ausente o más silente, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para implicar a la pareja sin que se agobie, ¿no? Sin que sea el tema de conversación todos los días, pero que, pues que lo vivan los dos y que puedan hablar de ellos los dos con naturalidad? ¿Qué consejos le das tú a las parejas en estos casos?
Es realmente interesante, porque es cierto, pasáis además en muchos casos, sobre todo si es hombre, tiene mucha la necesidad de sostener, ¿no? Entonces, ellos es como, ¿no? El fuerte, al final, ellos también lo sufren, cada uno, y como las mujeres, cada uno con su intensidad, pero sí que es cierto que al final la mujer es quien tiene el control del cuerpo. También tenemos que entender que ellos están como un poco ausentes en el aspecto de que no tienen ningún control. Nosotras estamos mucho más pendientes, ¿no? Y entonces, bueno, una forma es realmente explicarles, ¿no? Abrirse a decir cómo lo viven, cómo lo sienten ellas, ¿no? Para que ellos puedan entenderles. Darles también ese espacio, que a veces a los hombres en general muchas veces les cuesta más hablar de sus emociones y más cuando es algo que además sienten que no tienen ningún tipo de control, porque muchas veces no lo tienen. Luego hay casos en los que además viene la falta de poder llegar al embarazo a causas de masculinas. Entonces ahí también hay un sentimiento de culpa que hay que trabajar. Normalmente quien lo tiene, ¿no? O sea, quiere decir, quien es el motivo de que no es fértil, por decir así, ahí hay un tema que se remueve. Entonces, muchas veces son ellos, pero son ellas las que se tienen que medicar. Entonces, sí, hay que hacer algún tiempo, ¿no? Entonces es como, ahí hay mucho tema. Entonces, el diálogo, evidentemente, siempre es básico, la confianza y entender que ellos no están dentro de nosotras y que tenemos un control tan grande que a veces también nosotros lo procesamos de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Puede pasar mucho cuando ha habido un aborto, luego estamos constantemente, ¿no? La mujer constantemente validando que no ha manchado, ¿no? Que entonces ella lo va como integrando, lo va asimilando y de repente cuando, ¿no? Se llega a la pareja a casa y se le cuenta, claro, él tiene un choque y ella igual lo vive y dices, es que tú lo has procesado durante el día, ¿no? Eres tú la que tienes esa conciencia de tu cuerpo. Entonces entender que ellos también están ahí un poco como desvinculados de esa parte más física para poder, ¿no? Intentar explicarles bien todo lo que está sucediendo. Cuando tú decías lo agobiar y no agobiar, claro, ahí depende mucho de cómo ha sido cómo es la relación de esa pareja, ¿no? Cómo es ese tipo de comunicación. Ahí cada uno tiene que conocer ¿no? Por dónde navega, ¿no? Cómo necesita más su pareja, qué tipo de comunicación e irla ajustando, pero sí que la comunicación siempre, en cualquier caso, siempre es básica y más en los temas de maternidad en sí, porque sobre todo también aprovecho para comentar que es básico que los dos miembros de la pareja estén siempre de acuerdo, o sea, que estén de acuerdo, que estén en el mismo momento vital de deseo y ir reajustando, sobre todo cuando hay este tipo de dificultades, que estamos en el mismo punto, ¿no? Porque si no, uno de los dos como querer mucho, el otro ya no, y ahí, entonces un bebé no une, o sea, un bebé al final es precioso, ¿no? Nace una nueva familia y te une, pero quiero decir que si no estamos bien, un bebé no... Sí, que el embarazo es muy bonito, pero luego el posparto es muy duro y un bebé es para siempre. Entonces, si la pareja no está sólida ya desde el inicio, ¿no? Desde esa búsqueda, luego se va a tambalear ya de por sí. O sea, que si ya hace aguas, pues bueno, va a ser un proceso duro, ¿no? Que hay que ir en el mismo barco, ¿no? Y que hay que remar juntos. Exacto, y si ahí ven alguna cosa, pues también lo mismo, pedir ayuda, hablarlo y a veces sea puntual, que muchas veces, sobre todo en mi profesión, ¿no? Parece que si se nos contacta tiene que ser para una psicoterapia larga o para ir cada semana. No, muchas veces puede ser sesiones puntuales de ajuste. He tenido pacientes en las que me han contactado antes de iniciar un proceso de reproducción asistida y han sido unas sesiones pues de vez en cuando y eso les ayuda, bueno, pues un poco a eso, ¿no? A ese ajuste de expectativas, a ver qué va a suceder, cómo se van a sentir, cómo hablarlo con la pareja. Eso facilita el proceso. Entonces pueden ser consultas muy puntuales con diferentes, insisto, que aquí cada uno con el profesional que se sienta cómodo, pero que no piensen que tiene por qué ser algo muy tedioso, no, a veces son consultas puntuales, ajustes, para poder ver cómo hacer frente a esas situaciones y tener estrategias para cuando vayan llegando los distintos momentos, que al final suelen estar muy marcados, ¿no? Cuando ya se entra en un tratamiento. Cada uno, evidentemente, lo afronta como siente o como puede, pero no deja de ser, ¿no? Entrar en un ritmo de visitas y de protocolos pues muy comunes.